Hoy vamos a estudiar Efesios 4 del 1 al 16, pero sí sentí el llamado de Dios de, ¿por qué la prisa, hijo? Vamos bien. Y vamos a enfocarnos el día de hoy solo en 3 versículos. Puede sonar poco, pero la verdad es que el mensaje de hoy es fuerte, es contundente. Quiero que ponga atención, hermano, porque es el llamado que Dios tiene para usted el día de hoy. Y lo que Dios nos quiere compartir el día de hoy es cuál es nuestra vocación. No sé si en algún momento estudió, se preparó para algo en particular, emprendió algún negocio o buscaba algo en qué sobresalir o cómo sostener a su familia y sintió ese llamado, ¿cierto? A esto es lo mío, esto es a lo que me dedico. Entonces, Pablo les recuerda cuál es la vocación de nosotros los cristianos y es la búsqueda de la paz. Entonces, acompáñeme a Efesios 4. Solo vamos a leer del 1 al 3. Y ya que lo tenga en su Biblia, en su dispositivo electrónico, recordemos, hay que poner todo en modo silencio para que no tengamos distracciones. Y dice así Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor, nos ponemos hoy en tus manos para que seas tú quien hable a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. El conflicto, los pleitos, las ofensas, son el día a día de muchos de nosotros, Señor. Y no tal vez porque nosotros las causemos, sino porque somos llamados, Señor, a vivir esos encuentros. Pero tú quieres enseñarnos hoy cómo debemos comportarnos, cómo debemos confrontarlos y qué es lo que quieres tú para nuestra vida, Señor, para ese llamado divino al que nos has tú, Señor, ha traído a tus pies. Ponemos la predicación de hoy en tus manos, Señor, para que seas tú quien nos guíe. Y déjeme hacerle unas pequeñas preguntas, hermano, para que vaya agilizando un poquito la mente del día de hoy. ¿Sabe usted cómo debemos lidiar con el conflicto? Nosotros los cristianos, ¿cómo debemos responder cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos humilla? ¿Cuál es su primera reacción, no? Cuando alguien lo hace menos, cuando alguien lo expone, se pone a la defensiva, huye, se pone violento, agresivo. Y no solo eso, ¿no? No cómo responde usted a las ofensas, al pecado, al llamado, sino, ¿es usted quien los causa? ¿No? ¿Busca usted siempre tener la razón, siempre ganar la discusión y siempre estar por encima de los demás? Hoy quiero que reflexione eso. Y precisamente sobre eso, hace no muchas semanas enfrenté este pequeño acontecimiento. Encontraba yo en el estacionamiento, ¿no? Y usted sabe, este glorioso y humilde oficio de los viene, ¿verdad? Que se acercan y te chiflan, algo que tú puedes hacer normalmente, ¿no? Viendo el retrovisor, yo puedo salir, veo que no hay ningún problema y salgo. Pero en nuestra amabilidad, ¿no? O en nuestro esfuerzo por apoyar, pues damos dinero, ¿no? Entonces reviso rápidamente, ¿no? Voy saliendo hacia atrás, va mi esposa, mi hija, me asomo, empieza a chiflar y bueno, digo, a ver qué tengo por aquí, ¿no? Unas moneditas. Y saco 1.50, que es lo único que tenía ahí, ¿no? Y se lo doy. Se le queda viendo, ¿no? El viene a mis 1.50, quédatelos, ¿no? Si alguien le hace eso, hermano, ¿cómo reacciona? ¿No? Le prometo que mi reacción era de, ah, es poco, ¿no? A lo mejor quieres ganar bien, ¿por qué no te buscas un trabajo de verdad? ¿No? A mí nadie me lo regala, ¿no? Yo toda la semana estoy trabajando fuerte, lidiando con mis jefes, lidiando con los clientes para sostener a mi familia y tú nada más estiraste la mano, ¿no? Y te pareció poco, ¿no? Y todavía me humillas y me insultas y me regresas mi 1.50 y pude haberme bajado del carro y haberle dicho eso, ¿qué te pasa? ¿Tú qué te crees? ¿Y quién eres? Pero dije, ¿para qué? ¿No? ¿Qué necesidad tenemos de eso? Pues guardé mi pobre 1.50, mi hermanos, ¿no? Y lo puse otra vez ahí, ¿no? En el portavasos del carrito. Pero eso me recuerda, ¿no? Estamos listos para lidiar con las ofensas, con las humillaciones, con los problemas. Muchas otras personas pudieron haber reaccionado violentamente, ¿no? Inclusive bajándose del carro o aventándoselos en la cara, porque a veces sentimos que merecemos más y que somos poderosos y que nadie nos debe humillar, pero ¿qué nos dice Dios, no? A cómo debemos responder.
Y con eso vamos a comenzar con el versículo 1. Vamos a poner nuestro cronómetro. Gracias. Avanzamos. ¿Y qué dice el versículo 1 de Efesios, hermanos? Yo pues, está hablando nuevamente Pablo, sigue hablándole a la iglesia de Efesios, preso en el Señor. Recordemos la importancia de que Pablo mencione que es preso en el Señor. Es decir, no me tienen los romanos, no me tienen los griegos presos. Es Dios quien decidió que esté pasando por esta adversidad y en eso me glorío. Entonces, orgulloso, Pablo dice, soy preso en el Señor. Os ruego que andéis. Este os ruego es una palabra muy bonita, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque es como cuando nosotros le decimos a los pequeños, no juegues con fuego, ¿no? Tal vez podemos decirlos enojados o molestos con tal de que no lo hagan, pero nuestro motivo y nuestro mensaje verdadero es: te vas a lastimar, ¿no? No quiero ver que sufras, mi búsqueda es que vivas bien, ¿no? El fuego te va a hacer daño, ¿qué hace el niño? Va y mete la mano, ¿no? Pero nosotros, antes de enojarnos, nuestro ruego es sincero, es de decir, no quiero que te pase nada porque si algo te duele a ti, me va a lastimar a mí. Esa es la palabra que está ocupando Pablo. Los estoy rogando, por favor, cristianos, el día de hoy, que andéis como es digno. El andar es tu diario vivir, es decir, no cómo te comportas en ciertos momentos, sino que día a día camines de esta manera. ¿Y cómo tenemos que caminar como cristianos? ¿Qué es lo primero que le recuerda Pablo a Efesios? Como es digno. La palabra digno del hebreo, la palabra axios, está basado en la balanza, hermano, ¿no? Y es interesante porque podemos preguntar, ¿cómo es vivir dignamente, no? Y es curioso que tenga su raíz en la palabra balanza porque dice Pablo, tienes que vivir a como fuiste llamado, es decir, como cristiano. Entonces, de un lado, tienes que tú eres un cristiano y del otro lado de la balanza, tu comportamiento. Hermanos, les hago la pregunta, ¿viven su día a día como es digno? Es decir, que si se dicen cristianos, su comportamiento y su manera de vivir está a la altura de eso. Imagínense que le pregunto a su vecino, a su compadre, ¿no? A su amigo, a su esposa o a su esposo, o alguien en el trabajo, ¿cómo es fulanito? ¿No? ¿Podrías decir que es cristiano? Hermanos, su comportamiento y su vida día a día, ¿estaría equilibrado con el hecho de ser llamado cristiano? Si no, entonces no está viviendo, hermano, como es digno, ¿no? Dios quiere que viva de esta manera, en donde si somos cristianos vivamos como tales, ¿no? No solo cuando venimos a la iglesia, no solo cuando la gente nos está viendo, si nuestro andar diario sea como tal. ¿Y qué dice Pablo? Tienes que vivir de esta manera, digna, equilibrada como cristiano. ¿Por qué? Porque esa es tu vocación, a esto fuiste llamado. Y les hacía esa pregunta, hermanos, al inicio. La vocación, pues es un término realmente actual, ¿no? No es muy antiguo en el que todos aquí tenemos hijos, en el que hay que ir preparándolos para ver para qué van a ser buenos, ¿no? Son buenos para dar lata, son buenos para no dejar dormir, pero eventualmente los chaparritos, casi la gran mayoría son niños, van a ser cabeza de hogar, ¿no? Entonces, tenemos que darles las herramientas para que ellos sean esos varones rectos, esos varones que aman a Dios y también al mismo tiempo tengan con qué sostener a su familia. Pero para eso tienen que encontrar una vocación, ¿no? Tal vez vemos al pequeñito que se le dan muy bien las artes, ¿no? Y lo musical, pero no, ¿sabes qué? Tú vas a ser actuario y matemáticas y pum, ¿no? Choca contra la pared. Entonces, eso es vocación. Le puedo comentar un poquito. Yo de pequeño, pues yo creía que tenía de mi vocación, ¿no? Desde niño me gustaban muchísimos los aviones, los de combate, los de transporte, y yo dije, voy a ser piloto desde muy pequeño, ¿no? Y cuando vi que no crecí mucho, hermanos, dije: "¿Sabes qué? No se va a hacer", ¿no? En ese entonces la estatura, creo que mínima para empezar a estudiar era un 80 y algo, ¿no? Y dije: "No, pues no, no, ni poniéndome plataformas voy a llegar". Entonces, en secundaria dije: "Bueno, ya que no se va a hacer y que nos vamos a quedar así, ¿y qué más?", ¿no? Y entonces empecé, y justo en secundaria es importante porque es cuando los pequeños empiezan a ver materias diferentes, química, física, y a mí lo que me atrajo fue la biología. Entonces yo dije: "Creo que ya por fin encontré qué voy a hacer, ¿no? Voy a ser médico". Y desde esa edad, ¿no? Desde secundaria yo me empecé a preparar, a estudiar poquito,
Tal vez no era tan aplicado en otras materias, pero todo lo de anatomía me encantaba, investigaba. Y bueno, digo, no le voy a hacer el cuento largo. eh, Cuando llegó el momento de prepararme para la mejor escuela de medicina, 10,000 concursantes, hermanos, ¿no? 10,000 concursantes. Y ese año solo daban 71 lugares. Imagínense competir contra 10,000 otras personas y que la escuela médico-militar te diga, solo voy a aceptar 71 personas este año. Inclusive, terminando la preparatoria, decidí no ingresar nuevamente a la universidad para estudiar todo un año para ese examen, hermano. Y no solo es un examen, son 5 exámenes de preparación: físico, médico, mental, psicológico. Y adivinen qué lugar me quedé, hermano. En el 72. De 10,000 concursantes, me quedé en el 72. Y ese año solo dieron 71 lugares. Puede imaginarse el dolor que sentí de haber estudiado sin parar un año inglés, biología, anatomía, libros carísimos. Yo en mi vida había visto libros que costaran 5,000 pesos, hermano, ¿no? Y fue un dolor tan grande, una decepción tan enorme, que abandoné mis sueños. No me dedico a eso, no soy médico, ¿no? Soy ingeniero. Y una serie de malas decisiones y todo, pero yo creía que era esa mi vocación y estoy seguro que a eso Dios me había llamado, pero no, Dios tenía otros planes para mí, ¿no? No estaría el día de hoy compartiéndoles si no hubiera sucedido eso. Entonces, ¿por qué es tan importante la vocación? Porque es lo que nos impulsa. A mí me impulsó a estudiar sin parar, a esforzarme. Y entonces Pablo nos recuerda hoy cuál es tu vocación, cristiano, ¿no? Como le gritaba Leónidas a los 300, ¿no? ¿Cuál es tu vocación? ¿No? Ah, herrero y tal. ¿Cuál es tu vocación? Yo soy guerrero. Entonces lo mismo está preguntándoles Pablo hoy. ¿Cuál es tu vocación? Cristiano. Vivir como es digno. ¿Cómo voy a alcanzar eso? Entonces Pablo dice, vamos a ver cómo tenemos que vivir. Versículo 2. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a nosotros en amor. Esta es nuestra carrera, hermano. Lo que Dios nos manda a prepararnos, estudiar y vivir diariamente. Tenemos muchas vocaciones, sí, tenemos que hacer muchas cosas en la tierra para sostener a nuestra familia, para ayudarnos a crecer, para pagar un hogar, pero nuestro llamado divino, es decir, para la que Dios nos está preparando y nos exige que nos esforzamos, es para esto, para vivir con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Entonces la pregunta es, ok, ¿qué tengo que estudiar para ser cristiano? ¿Cómo tengo que vivir para ser cristiano? ¿Y cómo me puedo graduar para ser cristiano? ¿Qué necesito para hacerlo? Y vamos a desglosar este versículo 2 poco a poco para que entendamos cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir a partir de hoy. Primero, lo primero que menciona Pablo, que vivan con toda humildad. Esta palabra es hermosa en el hebreo, hermanos, y déjenme explicarlos por qué. Viene de la palabra, digo, aquí lo tuve que poner porque es complicada, tapeinofricini, ¿no? Que prácticamente no existía esta palabra en el griego. Es una palabra compuesta por dos partes. Tapeinos, que significa modesto, tranquilo, bajo, sin arrogancia, y la palabra froneo, que significa mente, tu actitud. ¿Por qué Pablo tuvo que inventarse prácticamente una palabra? Porque para los romanos y los griegos de esa época no existía algo tan bajo como la humildad. Para ellos era de una persona mediocre, débil. Dejaban este término inventado prácticamente solo para los esclavos y para los que no valían nada. Y Cristo llega y eleva esta virtud como la máxima que usted puede desarrollar, la humildad. ¿Qué significa la humildad? Es la decisión voluntaria de deshacernos de nuestro orgullo para que los demás crezcan, para que los demás hagan bien o pequen, no les importa, pero es esa actitud máxima de decir, no valgo. ¿Se acuerdan cuando me regresaron mi 1.50? Pues en ese momento yo pude haber dicho, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Tú quién eres? ¿Por qué desprecias eso? Pero decidí callar. Eso significa humildad. No quiere decir que él sea más fuerte que yo soy muy débil. Es la decisión que yo tomo para ser como Cristo. Es la decisión voluntaria de hacernos menos para que Dios triunfe, ¿no? A través
de nosotros no corresponder el mal con el mal. Ahora, ¿por qué es tan importante el término de humildad? Y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Primero, porque como le mencioné, es una palabra que era casi extinta, ¿no? No existía en el vocabulario de los griegos, que eran muy filósofos, muy estudiados, muy preparados. En los romanos, que eran valientes, duros, cazadores, soldados, para ellos no existía la persona humilde, era una desgracia que fueses así. Pero Cristo llegó y engrandece esta virtud que es la que tenemos que tener hoy. Él es el ejemplo máximo de humildad. ¿Qué dice Mateo 11, qué dice Filipenses 2, 2 del 5 al 8? Pues está en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. No solo le bastó decir, no quiero ser rey, no quiero ser Dios, me voy a despojar esto, me voy a ser hombre, pero ni siquiera siendo hombre dijo, pues voy a llegar al hombre a reinar, ¿no? A que todo me sirva. No, se hizo siervo, semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, todavía se humilló más, ¿no? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No le importó ser Dios mismo. Dijo, me despojo de todo esto para cumplir el propósito de mi Padre, morir por ustedes. Entonces nosotros, por eso la humildad es lo que nos va a ayudar. Y ahorita a ver, por eso es la virtud más importante que nos va a ayudar en medio de los conflictos y el problema, porque nosotros nos despojamos de ese orgullo, nosotros no somos nadie, no valemos nadie, solo cuando estamos en los brazos de Dios, cuando le obedecemos, es cuando tenemos algún valor. ¿Qué dice Mateo 11:29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevar el yugo de Jesús, ya se lo habíamos comentado en otra predicación, hermano, es ponernos, ¿no? Esa visión de Él. Es decir, no te desvíes, despójate de esa carga de orgulloso que tienes, de todopoderoso, de autoritativo, de ofensivo, y pon un yugo, que es un yugo manso y humilde. No importa si las personas ofenden, no importa si las personas humillan, tú enfócate en mi yugo. Y ni siquiera nos está dando la orden Dios, Él mismo lo hizo, para que veamos nosotros que también somos capaces de hacerles. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la humildad? ¿No? Es importante que entendamos esto. La humildad no es pensar que no valgo nada, ¿no? No es decir, pues soy desechable y todo el mundo me puede mangonear y todo el mundo me puede insultar, no. Significa que, que soy, pienso mucho menos de mí, ¿para qué? Para que los demás puedan hacer lo que gusten, no hay problema. Dios me está pidiendo a mí que sea menos, que recuerde el sacrificio de Cristo. Ser humilde no significa que usted es débil, ¿no? Que usted es un dejado. Es decir, que usted deja al Dios justo que sea el que actúe, no usted. La humildad no es chin, ¿no? Ya perdí la discusión, ya me ganó mi esposo, ya me ganó mi esposa. No, se trata de decir, decido callar para que triunfe Dios, obedezco a Cristo en medio de eso. La verdadera humildad es permitir que nosotros seamos menos, ¿no? Para que otros se levanten. Eso es ser humilde. Eso no significa que usted no valga, que no tenga un valor en el Señor, que no merezca un respeto, por supuesto, pero nosotros dejamos que otras personas se ahoguen en su orgullo, se ahoguen en su ego, porque nosotros obedecemos solamente ¿a quién? A Cristo. Y ahora, ¿cuál es la ventaja principal? ¿Por qué la humildad nos ayuda a evitar los conflictos? Porque precisamente eso, una persona humilde que tiene una actitud tranquila, calmada, no va a ser propensa a que alguien llegue a gritarla, a confrontarla, a ofenderlos. Y hay algo muy importante que tiene la humildad, que es prácticamente lo contrario al orgullo. Las personas orgullosas son aquellas que creen que valen mucho, que tienen el derecho de ser escuchadas y respetadas y me tienes que hacer caso porque yo lo digo. Y el humilde va en contra, el humilde dice adelante, ¿no? Yo no tengo que sobresalir, yo solo tengo que obedecer al Señor. ¿Y por qué tenemos que tener precisamente esta capacidad de ser humildes y evadir el orgullo? Porque el orgullo, hermanos, es el primer gran pecado de la historia del universo, no ni siquiera de la humanidad. Recordará un amiguito rojo, ¿verdad? Se encontraba Lucifer, ¿no? En toda la gloria y el esplendor del Señor. Isaías 14, 13 al 14.
Tú que decías en tu corazón, está hablando de Lucifer el profeta de manera simbólica, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante a quién? Al Altísimo. Es decir, vamos a ser iguales. Voy a ser como Dios. Ese es el primer gran pecado del universo, hermano, el orgullo, el querer ser más sin merecerlo. ¿Ha escuchado la frase de que a la gente le dan un ladrillo y parece que subieron una torre? Pues es eso, es ese pecado que tenemos en nosotros que en cuanto se nos da tantito poder, tantita autoridad, queremos arrasar con todo. Eso fue lo que llevó a Lucifer a caer y fue precisamente el orgullo lo que hizo que Adán y Eva cayeran también. Vamos a ver qué dice Génesis 3, 2 al 5. La mujer le responde, ¿no? A la serpiente después de que la engaña, ¿no? La somete a cierto engaño. Dice, pues Dios nos dijo que del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero de ese que esté ahí, de ese no, no es el único. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente muy astuta, ¿no? Satanás le dice, ¿no moriréis? No, hombre, Dios te está engañando. Dios no quiere que lo comas, ¿por qué? Porque el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como quién, como Dios. Lo mismo que dijo Lucifer en el cielo, seré semejante, seré idéntico a Dios. Se lo repite nuevamente a Adán y Eva y caen en lo mismo. Si es cierto, estoy al frente de todo, tengo a los animales obedeciéndome, los frutos me dan comida, ¿no? Tengo una esposa, vivo bien, soy el rey, nada más tengo a alguien arriba de mí. Pues ¿por qué? Podemos ser iguales, ¿no? Si me como este fruto. Y es el orgullo el que hace que Adán y Eva pequen. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de la humildad. No solo debemos de serlo, sino debemos evitar el aspecto contrario que es el orgullo. ¿Por qué? Porque déjeme decirle una palabra fuerte, hermano, ¿no? Una persona que no puede ser humilde no puede ser un cristiano. Es una verdad que tiene que grabarse. No hablamos de debilidad, no hablamos de ser un dejado, sino hablamos de que si usted en su corazón no tiene la capacidad de pasar las ofensas, de hacerse menos, no puede ser cristiano, ¿no? ¿Qué dice Mateo 18? Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, está hablando Jesús, ¿no? Cuando se le acercan los niños y los discípulos intentan alejarlos, y él les dice, no, deja que los niños se acerquen y les da una enseñanza muy importante, hermanos. De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Les explico este versículo porque puede sonar un poquito raro, ¿no? ¿Por qué los niños se humillan? Recuerde que en los hebreos era muy jerárquico, ¿no? El ambiente familiar. Y los niños es la cadena más baja, ¿no? En todo el ambiente familiar judaico, es decir, estaba el padre, ¿no? Al frente de la casa, la esposa, los tíos, las personas grandes. Entonces los niños no tenían ningún voto, ¿no? Los niños no podían alzar su voz, no podían hablar, no podían opinar, solo tenían que obedecer. Entonces, haciendo referencia a eso, Jesús les dice, tienes que hacerte como niño, es decir, tienes que hacerte el más humilde, el que menos poder tiene en la familia, el que solo tiene que escuchar y el que tiene que obedecer, si no, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Entonces la humildad no es una recomendación que hace Pablo, no dice, sean más humildes, no, sean más buenas gentes, no, es un recordatorio de que si no lo haces, no puedes entrar al reino de los cielos. Es importante que tengamos esta actitud, porque esa actitud que omite el orgullo nos va a ayudar a qué? A evitar los conflictos. Es importantísimo. Y ahorita vamos a ver cómo Pablo nos lleva de la mano. Entonces, si usted tiene esta actitud, hermano, dice, ok, Señor, ¿no? Esta es mi vocación. Soy llamado a ser humilde, ¿no? Que los demás hablan, que los demás digan, que los demás griten, que los demás ofendan. Señor, yo me mantengo como los niños, ¿no? En la cadena más baja, no importa, obedeciéndote, porque yo sé que qué, que mi galardón está en los cielos. Pero ¿qué pasa si a pesar de eso, no? Porque las personas humildes son las que menos problemas tienen, son las que menos personas conflictos tienen, pero hay gente guerrosa, hermanos, ¿no? Y no quiero acusar a su esposo o a su esposa, ¿no? Pero a veces pasan ese límite de humildad y entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo tenemos que actuar?
Avanzamos. Es donde entramos ahora a la mansedumbre. Nos dice Pablo, estás llamado a vivir con humildad. Ok, ya lo estoy siendo. Y aún así llegan y me atacan, me ofenden, me insultan. ¿Cómo debo de actuar, hermano? ¿No? ¿Cómo debo enfrentar el conflicto? Bueno, Pablo nos dice que con mansedumbre. Esta palabra también es muy interesante en el griego porque ocupa la palabra prautes. ¿Y sabe para qué se ocupaba eso? Para aludir a animales poderosos, pero bajo control. ¿Se recuerda que le dije que que la humildad no significa que usted sea débil? Dios sabe, ¿no? Que usted vale mucho, que como nos dijo nuestro pastor, ¿no? La semana pasada, oye, pues te veo en el coche, me lo avientas, pues a ver cómo nos toca, ¿no? Dios sabe que usted es poderoso, ¿no? Dios sabe que usted puede responder y gritar y que si le ofenden, pues ahí te van de regreso otras 10, ¿no? Pero por eso se ocupa este verbo, Pablo, porque dice, tienes esa capacidad de responder como los caballos, de correr cientos de kilómetros, como los leones, de despedazar, pero tú decides qué, controlarte. Esa es la mansedumbre. Es decir, vivo de manera humilde, aún así me atacan, tengo todo en mis manos para responderte, para acusarte, para golpearte inclusive, ¿no? Pero ¿qué dice Pablo? A pesar de que yo tengo ese ímpetu salvaje, yo me controlo, decido tranquilizarme. ¿Qué dice Romanos 12:19? No os venguéis vosotros mismos, ¿no? Está diciendo, no, aunque tengas la fuerza, aunque tengas las palabras correctas para herirlo, no lo hagas. No des, sino da lugar a la ira de quién, de Dios. Es decir, Él sí es justo, Él sí sabe si tiene que intervenir o si no tiene que intervenir. Escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de ser Dios para saber cuándo alguien sí tiene que pagar, para saber cuándo alguien sí tiene que ser disciplinado. Dios toma eso. Entonces, eso significa el autocontrol, es decir, yo puedo hacerte la vida imposible después de que tú me estás atacando, pero yo decido controlarme. ¿Por qué? Porque Dios me lo está pidiendo. Deja que yo actúe. Y uno de de los ejemplos más hermosos que hay de mansedumbre precisamente en la Biblia, y después vamos a poderlo eh, estudiar un poquito más, es que no solo se trata de no responder, es decir, de controlarnos, sino de inclusive pedir por las personas, ¿no? Recordarán a Esteban, y si no lo conoce, ya cuando estudiemos un poquito más su historia, yo creo que es de las muertes que más me duelen en la Biblia, hermanos. La de Esteban, vamos, más adelante vamos a estudiar la muerte de la hija de Jefte, ¿no? Jonathan, ¿no? Es otra muerte que de verdad a mí digo, Señor, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué te llevaste a estas personas? Y una de ellas es Esteban. Esteban, cuando surgen los apóstoles después de que muere Jesús y empiezan a llevar el evangelio a todas las partes, se levanta Esteban, ¿no? Él, sin ser uno de los apóstoles directos, teólogos al día de hoy lo equiparan su capacidad teológica de responder, de conocer el Evangelio, como la que tenía Pablo. Es decir, Pablo, quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, Esteban estaba a la misma par, hermano, al mismo nivel teológico avanzado, de seguimiento, de ejemplo, de cristiandad, pero Dios decidió para Esteban otro plan, ¿no? Y cuando Esteban está defendiendo el Evangelio, los judíos, los griegos, los romanos deciden, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo afuera y vamos a apedrearlo. Esteban murió, hermanos, ¿no? Y mientras lo estaban apedreando, ¿no? ¿Qué dijo Esteban? Mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Es decir, imagínese que usted está en medio del ataque, en medio de las ofensas, su esposa le está haciendo la vida imposible, su esposo lo está humillando, le está diciendo cosas malas, el vecino, un familiar, y usted está con la mansedumbre del autocontrol y tranquilo. Y a pesar de ello, ¿qué dice Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, murió, ¿no? Una de las escenas de valor más grandes que existen en la Biblia, hermano. No se trata solo de ocupo la humildad para evitar los conflictos y ya que me atacan, ocupo la mansedumbre para controlarme. Es a pesar de ello, doblo mis rodillas por ti y digo, Señor, ni siquiera le tomes en cuenta este pecado. Eso significa la mansedumbre, hermanos. Doblar rodillas por otros. Y ya que tenemos ese autocontrol, precisamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer uso? Que dice
Pablo, de la paciencia. Es decir, hermanos, la humildad nos va a ayudar a evitar los conflictos, la mansedumbre nos va a ayudar a evitar que se agrande el fuego, a controlarnos y después, ¿qué vamos a necesitar cuando estén los ataques y cuando estén los insultos y cuando estén los agravios? Paciencia, muchísima paciencia, ¿no? Otra palabra muy interesante del griego, ¿no? Macrotomía, que significa que a pesar de las faltas, no rendirse. Y esto es hermoso porque esta palabra griega implica dos tiempos, hermanos. Y déjenme le explico, es decir, cuando nos están atacando, cuando nos están insultando, cuando nos están ofendiendo, aguantamos, ¿no? Pero a lo mejor en su mente usted puede decir, está bien, ¿no? Desahógate, dime todo lo que me tengas que decir. Dios me llama a ser humilde, Dios me llama a ser manso y Dios me llama a resistir, ¿no? Pero cuando acabes, ahora sí, ¿no? Nomás te paso esta, ¿no? Nomás hoy porque es lunes, ¿no? Y me levanté de buenas. Bueno, la palabra en griego significa dos tiempos diferentes, es decir, aguantar el ímpetu y la carrera a largo plazo, ¿no? Y recordar a alguien que le preguntó a Dios, oye Dios, ¿cuántas veces tengo que aguantar? ¿No? Y alguien se lo preguntó a Jesús mismo, ¿no? Nuestro hermoso y caballeroso amigo Pedro. Le dijo, Dios, ¿cuántas veces voy a perdonar, no, a mi hermano? Una, dos, tres, es decir, está bien, Señor, te creo. Voy a ser humilde, voy a ser manso y voy a aguantar con paciencia todo lo que me diga. ¿Cuántas veces? ¿No? Y Jesús le respondió, 70 veces 7, que es un sismolismo para decir las que sean necesarias, Pedro, ¿no? No preguntes más. ¿Y por qué? ¿No? Parece algo difícil de solicitar, sí, y difícil de cumplir, sí, pero ahorita le voy a decir en qué nos sostenemos, ¿no? Pero ya que estamos hablando de aguantar, hermanos, porque yo sé que es difícil, pueden estar encontrando este problema con sus familiares, con su suegra, tal vez en su propia familia, con su propia pareja, es difícil, son momentos complicados. Y precisamente por eso me tomo dos pequeños recordatorios, ¿no? Uno, estamos viendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando nos atacan, cuando nos ofenden, pero acuérdese que le hice la pregunta a comenzar el mensaje, hermano. ¿Y si es usted el que está del otro lado? Si es usted quien está ofendiendo y quien está humillando, bueno, hay dos recordatorios en la Biblia, ¿no? Uno, para las mujeres rencillosas. Hay dos proverbios, ¿no? Muy interesantes desde el punto de vista de los hombres. Y dice Proverbios 27, 15 al 16, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Hace poco tuvimos una fuga en la regadera, no podíamos cerrar la llave y el plomero iba a ir hasta el otro día, ¿no? Qué mala noche, de verdad, hermanos, estar escuchando el goteo, es cansado, nadie durmió bien. Bueno, ¿qué está diciendo Salomón en su infinita sabiduría? Así de irritante es una mujer rencillosa, una mujer que cuando llegas a casa solo reclama, pide, exige, ofende, insulta, ¿no? ¿Qué dicen Proverbios? Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en una casa espaciosa, ¿no? Está diciendo, podrás tener una mansión, ¿no? Y ser digno de todo, pero si tienes una mujer rencillosa, mejor te sería vivir bajo un puente, ¿no? Es lo que está diciendo Salomón. Entonces, hermano, si está usted en esa posición, cambie esa actitud, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer que la pareja vaya hacia allá y ahora al revés, ¿no? El recordatorio a los esposos, porque ahí es más fácil. Regularmente la mujer es quien Dios ha puesto ese espíritu dócil, de tranquilidad, de aguantar, de someter. Bueno, hermanos, vamos a terminar con una historia que nos va a pegar fuerte en el ego, pero recordemos lo que dice Pablo en Romanos, ¿no? 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque de quién es la venganza de él. Que nosotros seamos cabeza de hogar, que seamos que tengamos quien dirigir y ejercer la autoridad, no nos da impunidad, hermanos. No nos permite, puedes hacer lo que quieras con tu esposa y con tus hijos. Nosotros tenemos a alguien a quien rendirle cuentas, y es a Cristo. No deje que sea Dios quien tome venganza de sus malos actitudes. Entonces, avanzando con la paciencia, hermanos, es precisamente la paciencia la que nos va a ayudar a aguantar los embates del enemigo, de quien nos ofende, de las personas, de la vida, y es a largo plazo, ¿no? ¿Para qué culmina Pablo con esto, no? Diciéndonos para soportarnos
en amor, ¿no? Y es bonita también esta palabra en griego, ¿no? Anejomai, porque significa tolerar. Es decir, cuando nosotros leemos la palabra soportar, creemos que es en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí, de que soporté, ya me gritaste todo lo que hiciste, no respondí, no te insulté, obedecí a mi señor, pero a partir de ahí mi actitud cambia por completo, ¿no? Ya no te dirijo la palabra, ¿no? Ya no somos igual, la famosa ley del hielo, ¿no? Si está el hermano que me ofendió en la iglesia, en una reunión familiar, no me le acerco, paso de largo, no lo volteo a ver. Y soportándonos en la palabra griega significa eso, es decir, no solo tuviste que haber aguantado eso, sino que tú tienes que dar el paso para que la relación continúe. Y esto parece una contradicción gigantesca, sí, porque el mundo te está diciendo, no peles a quien te ofende, no voltees a ver a quien te ha hecho algo mal, continúa tu vida, deshazte de las personas y Dios te dice, soporta. ¿Con qué? Con amor. Esa es la única manera en que lo vamos a lograr. Parece imposible, sí. ¿Cómo voy a buscar yo a quien me ofendió? ¿No? ¿Cómo voy a atender yo? ¿No? A quien se supone, mi esposa, que me debe amar, me ofende. ¿Cómo voy a regresar a casa? ¿No? Con una cara feliz y todo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Solo a través del amor, ¿no? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa el amor. ¿Cómo voy a lograr ese evento tan complicado, hermano? No puedo hacerlo, ¿no? ¿Cómo puedo amar a quien me está atacando, me está insultando, a quien no me está dejando en paz, me está humillando? Solo con amor. Tienes que voltear a ver a Cristo. Él cargó contigo y Él te amó a pesar de cómo eras. Colosenses, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ya vio qué dice Pablo aquí en Colosenses? Si tiene queja de alguien, ¿qué dice Pablo? Apedréalo, ¿no? Acúsalo con el pastor, acúsalo con su mamá, acúsalo con su esposa, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Si alguien tiene queja contra otro, ¿qué? Perdónalo, perdónalo. Oiga, hermano, es que hizo esto y ya estoy listo, voy a hablar con el pastor y voy a hablar con... Perdónalo, porque así hizo Cristo contigo. Él no miró todas las cosas que habías hecho, Él decidió perdonarte. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el gran ejemplo, hermano. Cuando usted diga, eso es injusto, ¿no? Mi esposo me insultó, me humilló, me alteró, ¿cómo voy a buscarle ahora el rostro? ¿Cómo voy a contestarle amablemente? Bueno, aquí nos hace un recordatorio Pedro y dice, recuerda que a Cristo, ¿no? Siendo Dios, la injusticia más grande de la existencia, sin mancha, sin pecado alguno, le maldijeron y él no respondió igual, ¿no? A él padecía, lo golpeaban y él no amenazó, él no dijo, ¿sabes quién es mi padre? ¿Sabes que si en este momento le digo que te aplaste, desapareces? Él cayó. Entonces tiene que hacer usted uso de lo mismo, hermano, aguante, resista, no pague con la misma moneda. Señor, es que ¿cómo le voy a hacer? Ya no soporto, es cada vez más complicado. Manténgase firme. Cristo nunca lo respondió para obedecer al Padre y usted el día de hoy sea salvo. Pero a diferencia, si es usted quien está ofendiendo, si es usted quien está insultando, recuerde, Cristo le encomendó, yo no te voy a juzgar, yo no te voy a atacar, yo no te voy a ofender, yo voy a dejar que Dios lo haga. Entonces, hermano, dependiendo de la posición en la que esté, si está siendo humillado, está siendo insultado, resista en amor, porque Cristo lo hizo. Pero al contrario, si usted es quien lo está haciendo, cuidado, tenga mucho cuidado, porque no quiere terminar en las manos de un Dios. ¿Cuál fue la advertencia del autor de Hebreos? Está hablando de las personas que pecan deliberadamente, ¿no? Recuerde, cuando estamos en Dios, Dios dice, este es tu pecado, esto es lo que eres, no me importa. Borro tu pasado por completamente. Eres una nueva criatura, has nacido de nuevo. A partir de ahora, vive una vida nueva. ¿Se acuerdan de esta persona a esta mujer que encontraron en adulterio? Curioso cómo el hombre fue el primero en salir corriendo, ¿no? Y la pobre mujer fue la que se quedó ahí. Y estaban todos listos para apedrearla y todos listos para acusarla.
Y Jesús les dice, pues bueno, venga, ¿no? Quien está igual de limpio que yo, aviente la primera piedra. Uno a uno se fueron yendo y quedó la mujer sola. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿No? Le dijo, oye, ¿dónde están los que te acusaban y te iban a apedrear? No, pues ya se fueron, Señor. Entonces yo tampoco te juzgo, ¿no? Ve, ¿y qué fue lo que le dijo Dios? No peques más. Eso es lo que dice hoy. Hermano, mi vida era horrible, vivía una vida desastrosa, pecaminosa, terrible. No importa. Dios te hace nuevo ahora que vienes a Él. Eres una nueva criatura. Pero la advertencia, ¿cuál es? Ve y no lo hagas más. ¿No? Es lo que Dios está diciendo. Entonces, hermano, si usted está en la otra posición, en quien ofende, en quien ataca, cuidado. Porque entonces el cristiano a quien usted no está ofendiendo no va a hacer nada. Dios va a actuar por él. Esa advertencia tenemos que tenerlas bien grabadas. Y bien lo dijo el autor de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de quién? De un Dios vivo. No está diciendo, híjole, te va a ir mal, dice horrenda. Es terrible, hermano. Entonces, cuidado con eso. Y ya para terminar, hermanos, todo esto, ¿no? La humildad, la paciencia, soportarnos en amor, nos lleva a algo, ¿no? Y nos recuerda Pablo es, todo lo que te dije debes de ser, búscalo, ¿no? Guárdalo. Es decir, siempre que dependa de ti, busca la humildad, busca la mansedumbre, busca la paz, ¿no? Lo dice Dios mismo en Romanos. En Romanos 12:18, Dios nos dice hoy, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con quién, con todos. De verdad que yo no entiendo, hermanos, yo, les confieso, yo no aguanto los gritos, perdónenme si subo un poquito la voz. Bueno, cuando predico es diferente, pero a mí no me gustan los gritos, no me gusta que la persona estén peleando. Yo siempre digo: "Señor, ¿por qué no podemos vivir una vida tranquila?", ¿no? A veces sí hay que tomar autoridad, decisiones fuertes, ¿no? A veces hay que ser duros en el trabajo, o en la familia, en la educación, pero siempre se puede llevar, ¿no? Con ese estado de ánimo, con esta actitud afable, tranquila. Pero hay muchas personas que buscan siempre el conflicto, que parece que les gusta, les encanta estar peleando, estar ofendiendo, estar alterando. ¿Y qué dice Dios? Siempre que dependa de ti, vive en paz. Si está en tus manos, no pelees, no respondas, no grites, vive en paz. No solo con los que te aman, no solo con los que te tratan bien. ¿Qué dice Pablo? Con todos. Las personas malas, las personas buenas, los ricos, los pobres, de cualquier raza, de cualquier orden social, vive en paz con todos. ¿Y por qué es importante? Hebreos lo menciona. Y también grábese esto muy importante, hermanos. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La paz es uno de los requisitos para ver a Dios. Si usted vive todo el tiempo en pleitos, en ofensas, en gritos, hermano, no está cumpliendo con uno de los requisitos para que alcancemos a Dios en la vida eterna. Tenemos que no solo vivir en santidad, sino vivir en paz, en tranquilidad, ¿no? Ahora imagínese, vamos a poner este escenario, usted con mucho esfuerzo, entre su esposo y usted, entre su negocio y en su trabajo, se compre una casita en Huehuetoca, ¿no? Y dice, venga, vamos a vivir, vamos a tener unas rentitas y todo, y le caen esto que está de moda, ¿no? Unos paracaidistas en su casa, ¿no? Y la habitan y usted no puede sacarlos, ¿no? Porque ya ve todo este relajo que hay, el de la abuelita que fue hasta dispararles, ¿no? Que salió en las noticias. Y yo le digo, hermano, bueno, pues la Biblia dice que debe dejar de pasar la ofensa, ¿no? Pues ya, déjeles la casa, ¿no? Imagínense, ¿no? Yo como su maestro le estoy diciendo, déjeles la casa y vaya y déles la mano, ¿no? Y dígales que todo en paz. ¿Qué me diría usted, hermano? ¿No? ¿Está usted loco? ¿No? ¿Perdiste la cabeza? ¿No? ¿Cómo yo con mi esfuerzo compré y construí esa casa, la adapté, llegaron unos malvivientes, ahora me estás diciendo que se la deje, y no solo se las deje, sino vaya y les dé la mano? Bueno, eso fue lo que hicimos nosotros con Dios, hermanos. Él crea la tierra, pone al hombre al frente de todo, ¿y qué dice el hombre? Esto es mío. Yo me hice a mí mismo. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón
fue entenebrecido. ¿Qué dice Isaías? ¿No? Está gritando el profeta, por Dios, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, les di todo, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cómo voy a ser yo quien haga las paces, hermano? Si él me fue el que me ofendió, si él fue el que me alteró, quien me golpeó, quien me insultó. Bueno, pues eso fue lo que hizo Dios. Nosotros le fallamos, lo alteramos y él es el que tuvo que hacer ¿qué? El plan para reconciliarnos. Él tuvo la iniciativa. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió. Él lo tuvo que arreglar y él vino a hacer las paces con nosotros por Dios. ¿Qué necesidad? ¿Verdad que sonaba ridículo cuando le dije cómo le vas a dar la casa y cómo les vas a ir a pedir perdón? Eso fue lo que hizo Dios, ¿no? ¿Qué dice Romanos? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos siendo salvos. ¿Y cuál es la fórmula, hermanos, para que nosotros podamos hacer eso? Cristo lo hizo, ¿qué? Por amor a nosotros. Esta es la gran fórmula para que usted pueda resistir, no pueda regresar el insulto y pueda soportar y aguantar en paciencia. En esto consiste el amor, ¿no? Dice Primera de Juan, el amor no es una sensación, hermanos, no son maripositas en el estómago, no es ver a alguien guapo o fuerte. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué significa el amor? En amar primero, en amar sin merecerlo. Eso es el amor. Si esa persona, su pareja, su esposo, su esposa, su familiar, lo insulta, lo humilla, lo ofende, lo ataca, ¿en qué consiste el amor? En amar primero. Si tú no tienes la capacidad para amar, yo sí, porque Cristo me amó sin merecerlo. Por lo tanto, yo regreso y te amo, ¿no? ¿Y cuál es la recomendación de Jesús mismo? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre. No vamos a poder ver a Dios, hermanos, si no nos comportamos con amor, con paciencia, en búsqueda continua de la paz. Y ya para finalizar, hermanos, esta historia la vamos a estudiar más a fondo, se los prometo, pero tal vez escuchó de Abigail y Nabal. Precisamente por este relato tan hermoso, yo le puse a mi pequeñita el nombre de Abigail, pero se lo relato brevemente porque este es un llamado, tanto a esposos como a esposas. Y preparemos nuestro corazón, porque en un par de semanas toca, ahora sí, Pablo toca el tema de matrimonio. Y como dicen las lenguas por ahí, van a llover pedradas, hermanos, por todos lados. Pero bueno, Dios prepare nuestro corazón. Abigail y Nabal, una historia que se encuentra en Primera de Samuel. Abigail estaba casada con Nabal, un hombre poderoso, fuerte, con dinero, con propiedades, con terrenos, con animales, pero era un desperdicio de hombre, hermanos. Bebedor, golpeador, tenía muchas mujeres, abusaba de sus trabajadores. Y bueno, en esa época en la que David se encontraba siendo perseguido por Saúl, pero tenía un ejército poderoso, se refugió por esas tierras, ¿no? Había muchos asaltantes y los hombres de David protegieron los terrenos de Nabal, ¿no? Y entonces cuando llega una época en concreta donde David requiere apoyo, manda a uno de sus siervos con Nabal y le dice, oye, dice David, quien ha protegido tus tierras, que requiere comida y bebida, ¿no? Para que lo apoyes. Y responde Nabal, ¿quién es ese tal David? ¿No? Olvidando lo que había hecho por él, por sus tierras, por alejarlo de delincuentes. Y dice, no, no, que se muera, ¿no? Él para mí no significa nada. Y David, cuando recibe ese mensaje, enciende su ira y su enojo y dice, tráeme a mis mejores 400 hombres. Vamos a subir y vamos a arrasar todo. Les vamos a cortar las cabezas y los vamos a abrir por la mitad. ¿Qué hace Abigail? ¿No? Cuando uno de sus siervos se entera esto, le va y le cuenta, y Abigail dice, no, no, yo sé que tengo un esposo malo. ¿Qué hizo Abigail? ¿Huyó? ¿Lo dejó solo? No, ella soportó el tener un esposo desagradecido, malviviente, bebedor, borracho, malo, y dijo, tengo que defender esto y a mi familia. Sale al encuentro de David, le da, ¿no? Todo lo que había solicitado y ruega de rodillas porque perdone a Nabal y su familia. Y lo hace, ¿no?
de verdad, el ejemplo de una gran mujer, ¿no? Y a pesar de estar casado con el hombre con el que estaba casado, ella se mantuvo firme obedeciendo a su Dios. Cuando le cuentan a Nabal esto, porque sabía quién era David, ¿no? Un hombre poderoso, guerrero, vengativo cuando era necesario, le da lo que ahora conocemos como a gente, conoceré que hay gente que le dan malas noticias y les da diabetes, ¿no? O sea, cuando hay una noticia muy fuerte o pasan un evento muy duro, algo así enfrentó Naval, se queda petrificado, ¿no? Cuando se da cuenta que estuvo a nada de perder todo lo que tenía en la cabeza. Y tiempo después, una semana, si mal no recuerdo, Dios le quita la vida. ¿Para qué? Para entregar a Abigail como esposa para David. Y este es un mensaje importante para nosotros como hombres, como esposos, porque sí, Dios ha puesto en nuestras manos una mujer hermosa, unos hijos hermosos, y tenemos que a veces ser duros, ser firmes, ¿no? Hay que conducirnos en esta dirección, hay que hacer las cosas de esta manera. Dios nos ha puesto como cabeza de hogar, pero no podemos abusar de ese servicio que Dios nos dio. Tenemos que ver por nuestra esposa, por nuestros hijos, ser amables, ser pacientes, ser mansos, ser humildes. No vaya a ser, hermano, que en medio de la dureza Dios nos quite lo que tenemos. Y como mujer, recuerde a Abigail, soporte, aguante, vea por su esposo. Yo sé que a veces no es fácil, es complicado, ¿no? Cuando en medio hay insultos, pecados, humillaciones, pero resista. Dios es quien va a hacer justicia y quien va a obrar. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, perdón. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque el tema del conflicto, el tema de los problemas, de las relaciones humanas, familiares, entre esposos, Señor, no es fácil. Somos hombres pecadores, pecaminosos, a quien nos has redimido, Señor, a quien nos has mostrado tu camino, Señor, a quien podemos amar y ahora buscamos, Señor, andar en esa senda de justicia, de santidad, pero en medio de ello sabemos que es complicado, Señor. Vamos a encontrar injusticias, dificultades, ofensas, problemas, pero así como nos enseñaste el día de hoy, Señor, prepara nuestros corazones para ser humildes, para hacer uso de la mansedumbre, Señor, para aguantar las ofensas con paciencia y con amor, porque así lo hizo tu Hijo con nosotros, Dios. Y confiar que tú eres justo y que tú serás, Señor, quien tome justicia de aquellos que nos ataquen, de aquellos que nos ofendan. Y a pesar de ellos, Señor, como Esteban y como Jesús mismo hizo, te pedimos por ellos, Dios. No les tomes en cuenta ese pecado, más bien alcánzalos para que también sus vidas puedan ser transformadas como tú estás transformando las de nosotros, Señor. Ayúdanos a escribir esto en nuestras mentes, esto en nuestros corazones, para que a partir de hoy podamos vivir esa vocación, ese llamado, Señor, a ser cristianos en búsqueda de la paz. Toda la gloria, Señor, para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, ay, creo que me dolió todo. ¿Estás de acuerdo? Creo que Dios nos habló hoy hermosamente hacia lo que Él quiere ir formando en nuestros corazones. Y es lo hermoso del cristianismo, porque justo eso es formarnos conforme al corazón de Dios. Y esto duele, mi hermanos, pero glorifica a Dios. Que Dios nos dé esa fuerza, esa fortaleza para que podamos ser como Dios quiere que seamos. Y recuerde, ¿no? A veces entendemos que es para el bien de la otra persona y podemos decir, es que no se lo merece. No, Dios lo hace por nosotros porque somos sus hijos y está interesado en nosotros. Entonces, hagamos conforme a lo que nos ha dado Dios y que este dolorcito perdure ahí durante la semana para que lo pueda poner por obra, ¿de acuerdo? En esa parte es lo hermoso de la palabra de Dios. Entra así, pero también conforta y damos gracias a Dios por su palabra. Bien, muchas gracias por haber escuchado, por estar con nosotros y primeramente Dios, nos vemos el próximo domingo, los esperamos para seguir aprendiendo de su palabra y seguir descubriendo las riquezas de su palabra en Efesios. Dios les bendiga. Muchas gracias, mis hermanas.